Comienza nuestro panel de conversación de cada mañana aquí en CNN Chile Radio, lo que hemos llamado Voces del Poder, con nuestros invitados para comentar los temas de la contingencia, que siempre hay hartos. Está con nosotros Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, ¿qué tal, Sebastián? Buenos días. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y Rodrigo Meléndez, subdirector ejecutivo de Red Pública. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Oye, en una agenda política que siempre nos da mucho material, vamos a hablar de la mega reforma, por supuesto también de las relaciones en el oficialismo que están bien tensionadas, pero quería comenzar con un hecho que ocurrió ayer en Villarrica. Hace un rato estuvimos en contacto con Ivo Goich, que está cubriendo los pasos del presidente Kast, está en una gira por allá por la región. Ha estado en distintas instancias y en una de ellas, en Villarrica, ayer se generó una situación bien tensa. Pudieron ver las imágenes, ¿cierto? De este diálogo con una persona que fue directamente a criticar al presidente, le reprocha el tema de los recortes, en fin, otras cosas. El presidente trata de saludar al menor que acompañaba a esa señora, era su hijo, después se supo, y el niño como que no le da la mano, ¿no? Y ahí se genera un intercambio y el presidente bien ofuscado con la situación, en un escenario que es poco habitual, digamos, ¿no? Para los presidentes o presidentas. Ignacio, ¿cómo ves tú este episodio? ¿Qué lectura haces? Me gustaría conocer tu visión. Bueno, en la pausa estábamos hablando del episodio, ¿cierto? Y que si todo esto se había dado en el contexto, y otro episodio también sobre una frase medio clasista sobre los looks, hecho una señora que tiene una pyme, como que en la región de la Araucanía, que tiene graves problemas, incluso de seguridad, que es un tema muy importante para el gobierno, se ha hablado de todo menos de seguridad, menos de crecimiento económico, que también le impacta a aquella región. Una de las más pobres de Chile. Así es. Y en realidad el presidente debió haber salido por arriba, ¿cierto? No haberse enfrascado en una discusión con una ciudadana que entiendo que la señora después fue detenida, ¿cierto? Porque tenía una orden de detención, pero más allá de quién sea, me refiero a que el presidente no puede bajar a ese nivel de discusión, además utilizando a un menor de edad, que entiendo que era, como tú dijiste, el hijo de la señora, ¿cierto? Básicamente interpelándolo a él o diciéndole no siga el ejemplo de la mamá. Siento que en realidad para un presidente de la República, en realidad pareciera que lo poseyó en ese momento Milei y Trump a José Antonio Kast, y empezó esta lógica polarizante, estos discursos que al final del día no llevan a ningún lado. Él necesita prosperar el diálogo como presidente de la República, se supone que es el presidente de todas y todos, y en realidad hizo todo lo contrario. Rodrigo. Yo creo que en este caso ha sido una semana tensa, digamos, no solo en la política me refiero, y por lo tanto no era muy complicado prever que esto podía suceder. Estamos viendo esa imagen, solo un paréntesis. Sí. No solamente al presidente, sino que también a cualquier persona de la política. Lo cierto es que las personas, los chilenos en general, quieren soluciones rápidas. Eso es una tónica del mundo actual, dada también la dinámica de las redes sociales, donde la información se da de forma inmediata y bueno, ahí está la expectativa en que la política también pueda solucionar los problemas de forma inmediata. Y eso lamentablemente no es así. La política tiene sus tiempos del siglo pasado más bien, que no es incapaz de ser tan rápida como lo que uno espera. Y sí me parece que en este caso el presidente hizo bien al denunciar la mala utilización o el uso político del menor de edad, por mucho que sea el hijo. Yo creo que los niños en estas circunstancias no deben estar participando de esta manera. Y se ve siempre por parte de un grupo particular de la política que utiliza a los menores. Recordemos también el caso de Gabriel Boric, que hablaba de los niños que andaba con su hija en brazos. Yo creo que eso le hace mal también al nivel del debate político. El debate político se tiene que dar sobre hechos, se tiene que dar sobre datos y no más allá sobre personalismo de si usamos o no a los niños. ¿Pero le correspondía al presidente responder de esta forma, crees tú, para abordar el tema? ¿O tú planteas un tema de fondo? Sí, no, sobre la forma yo creo que es bien raro que nosotros veamos a José Antonio Kast de esta manera, no estamos acostumbrados, y creo que fue más bien un lapsus del minuto que dado quizás la contingencia de la semana más que otra cosa. Pero Ignacio. Rodrigo dice que básicamente es privativo de las izquierdas en la utilización de menores de edad para hacer política. O sea, yo creo que el presidente básicamente intente darle la mano a un menor de edad, lo interpela a él cuando estaban todos grabándolo. Eso también, de todas formas, directa o indirectamente, es la utilización de un menor de edad en aquel episodio. Y, a ver, si fuera por eso, la misma primera dama en esta oportunidad también, no sé si ha utilizado ese el concepto, pero sí han buscado ese recurso para poder ganar, porque finalmente es un grupo que es súper sensible. O sea, lo de los niños haitianos que venimos viendo hace 10 días atrás,
también podríamos interpretarlo como una manipulación de agenda para poder llevar a cabo la situación. O sea, si tú crees que preocuparse por un eventual tráfico de menores es utilizar la agenda política, yo creo que es profundamente equivocado. La sobrereacción que ha tenido el gobierno en esta oportunidad. Yo prefiero sobrereaccionar frente a un caso cuando hay niños versus no hacer nada y creer que todo se va a solucionar. No estoy diciendo que no se haga nada. Pero tú estás diciendo que se está mal utilizando en el caso de los menores. Se podría interpretar como. Pero es mejor en ese caso, creo yo, haber sobrereaccionado y darnos cuenta hoy en día que aparentemente no ocurrió nada y que son buenas noticias que no haya ocurrido nada. Entonces, privativo de la izquierda tal cual tú dijiste. No, porque son situaciones distintas, Ignacio. Una cosa es ver una situación política particular respecto de eventual tráfico de menores, que eso es lo que está ocurriendo con el caso de los niños haitianos. Hoy día sabemos que aparentemente no ocurrió nada, pero otra cosa muy distinta es llevar a niños a utilizarlos para interpelar a personas políticas. Y no digo que sea privativo de la izquierda, solamente usé el caso del presidente Boric porque creo que es el más burdo en estos casos. Pero dijiste que era parte de un bloque político. Pero no dije cuál. Hay parte de la derecha que lo dijiste ocupa. de Boric. Pero es que es el ejemplo más burdo que hay. Derechas. Pero es el ejemplo más burdo que hay. Pero también la derecha lo ha ocupado. En las campañas como tales también se ha ocupado. O sea, es de la política. Es de la política, de un sector de la política. Yo creo que hay gente que intenta no recurrir a ese recurso, sí. Que está en ambos lados también, pero sí creo que en los casos más burdos que se ha utilizado a los menores ha sido precisamente por parte del presidente Boric en los últimos 4 años. Quizás lo que lleva al análisis es la forma en la que el presidente reacciona a eso, ¿no? Claro. Porque la estrategia que puede ocupar distintos sectores, o sea, puede venir alguien que lo insulte, que lo descalifique. El tema es cómo reacciona la máxima autoridad del país frente a algo así. Y eso es lo que queda flotando. O sea, él debería salir por arriba. Pues se supone que él debería llevarnos o liderar el país, es cierto, sobre cómo debería llevarse la discusión política. Eso es bajar el charco, ¿cierto? Meterse en el barro y discutir Ahora, con una persona. de todas maneras, hay un tema y que en el intercambio queda bien reflejado, que está en el centro de la propuesta político-valórica que hace el gobierno también. ¿A qué voy? El tema del orden, de restaurar la autoridad, y eso es algo que el presidente le refuerza en el mensaje. Claro, el destinatario era un niño, ¿no? Pero también a la madre, como en el fondo decir, lo cortés no quita lo valiente. Ese asunto está permanentemente en el mensaje también del presidente. Sí, absolutamente. Yo por eso creo que hizo bien en denunciar la utilización del menor, no solamente porque se hizo el video, digamos, y todos lo vimos, sino porque también en el fondo está intentando transmitirle tanto a esa madre como a ese menor. Oiga, podemos pensar distinto, pero hay que tratarnos con respeto, y la manera en que esa señora fue a plantearle las cosas al presidente tampoco es la forma. Y no es la forma en contra de ninguna persona, digamos, no solamente contra el presidente de la República. Nosotros tampoco podemos llegar aquí y empezar a lincharnos entre nosotros simplemente porque pensamos distinto. Yo creo que ese era el punto del presidente, más allá de que quizá en el video subió un poco el tono. Oye, vamos a otro tema. Estamos junto a Rodrigo Meléndez e Ignacio Imas en nuestro panel de Voces del Poder de esta mañana, porque queríamos hablar también sobre el diálogo o la falta de diálogo, depende de cómo lo vean ustedes, en el contexto de la mega reforma. Pasó ya la barrera de la idea de legislar en la sala del Senado, entra en una nueva fase y no queda tan claro si es que efectivamente están esos espacios de conversación o no. Y si hay voluntad también de parte, sobre todo del ministro Quirós, de avanzar en modificaciones a proyectos que viabilicen un apoyo más amplio. Rodrigo, ¿cómo estás viendo tú este escenario? Yo creo que cuando se alega que hay falta de diálogo, bueno, para el diálogo se necesita alguien que quiera hablar y alguien que quiera escuchar, digámoslo. Y yo creo que sí se ha ocurrido, se ha generado diálogo. El gobierno me parece que ha hecho un esfuerzo genuino de poder hablar con todas las fuerzas políticas, pero eso es el diálogo, poder conversar, plantear las ideas, presentar propuestas. Pero una cosa muy distinta es pedir al gobierno que incorpore todas esas propuestas. Yo creo que aquí las oposiciones, porque tampoco es que sea una sola oposición, digámoslo, esperan que todo lo que están planteando el gobierno quede dentro del proyecto de ley. Lo cierto es que eso no va a ser posible, probablemente porque muchas de esas opciones no van alineadas con el objetivo final del proyecto de ley, que es la reconstrucción nacional por un lado y el otro el desarrollo económico y social. O sea, y en tiene eso un límite ese diálogo. Tiene cierto límite dentro de que sea conforme a los objetivos del proyecto. Y en ese caso, está bien que ya hay diálogo, pero hay grandes reformas durante la historia reciente del país que se han aprobado con diálogo, pero sin incluir otro tipo de aprehensiones en contra de la parte contraria. Por ejemplo, en el caso de la discusión del aborto. Bueno, es evidente que hubo una parte de la política que se impuso sobre la otra. En el caso de la gratuidad universitaria, si bien hubo un acuerdo para poder aprobar esos votos, para poder aprobar con los votos en el Congreso, lo cierto es que hoy en día está en discusión. ¿Por qué? Porque nunca hubo un acuerdo en el fondo. Por lo tanto, esto de que hay que buscar el acuerdo por el acuerdo, lo cierto es que el acuerdo es simplemente un medio para lograr objetivos y uno tiene que valorar los proyectos de ley en base a sus resultados. Creo yo que el proyecto de ley de reconstrucción nacional va en un sentido correcto. La izquierda legítimamente podrá creer lo contrario en este caso, pero no significa que pueda entrar a alegar de que no ha habido diálogo, porque es evidente que los ministros se han reunido con ellos, han habido conversaciones, pero
siendo sinceros, digámoslo, eso no significa que todo lo que ellos les planteen va a quedar en el proyecto. Ignacio. Yo coincido con Rodrigo que para poder conversar se necesitan dos partes, sin lugar a dudas, ¿cierto? Pero sí hago el punto de que tanto la interrupción... Tú te refieres al aborto de la interrupción por 3 causales, ¿cierto? Sí, el aborto, cuando se busca asesinar a un inocente dentro del... No, pero me refiero a ese proyecto de ley. Sí, no, a ese. Ya. Pero ahí sí tuvieron que votar actores de derecha en ese proyecto de ley porque en ese momento el oficialismo no tenía los votos suficientes en el Senado. Lo mismo ocurre en el caso de la gratuidad. También se tuvo que negociar con la oposición en ese momento para poder hacerlo. Que haya habido un acuerdo transversal de toda la política, que es lo que pretende que en este proyecto. Bajo ese punto de vista, nunca hemos tenido ese nivel de transversalidad ni desde el retorno a la democracia. Ese es mi punto. Lo que la izquierda parece estar buscando ahora es que exista un acuerdo transversal sobre todos los aspectos del proyecto, lo que es imposible. Lo que es imposible porque por la naturaleza de las distintas posiciones políticas eso no se va a dar. Sin lugar a dudas, y yo coincido 100% contigo, así como el Partido Republicano no quiso conversar la reforma provisional y la tenemos el día de hoy. Y cuestionada también. Sin embargo, no, sí, pero es que eso es parte de la negociación, donde las partes supuestamente no quedan 100% satisfechas, de lo contrario, eso es imposible, no es lograble. Pero dicho eso, en realidad yo creo que el Ejecutivo ve que el escenario actual es que las izquierdas al día de hoy no tienen ninguna capacidad de veto dentro del Congreso. Ese es el escenario base que tiene el gobierno y bajo ese escenario base lo que hace finalmente el gobierno no tener ninguna intencionalidad genuina de sentarse a la mesa. Al menos yo lo veo eso a través del ministro Quirós. Puede ser que los ministros Alvarado y García Ruminó sí tienen esa intencionalidad. Sí, más los senadores, por lo claro, más no el ministro Quirós, porque el Frente Amplio le mandó una carta con un listado de situaciones. El ministro Quirós básicamente le dijo que no, lo mismo ha hecho el Partido Socialista, ¿Ignacio? El ministro Quirós también le dijo que no. Ahora, siguiendo la línea de lo que plantea Rodrigo, ¿qué espacios ves tú concretos en algunas medidas que se pudieran modificar o podrían hacerse cambios sin desnaturalizar el sentido que legítimamente el gobierno está tratando de darle a la reforma también? O sea, yo creo que en realidad en muchos aspectos podría negociarse, por ejemplo, la invariabilidad tributaria, ¿cierto? O los parámetros de la o la gradualidad o el porcentaje que se baja en el impuesto corporativo o el impuesto a las empresas, ¿cierto? También lo que tiene que ver con la flexibilidad, que en realidad es bajarle las capacidades a la institucionalidad medioambiental para aprobar nuevos proyectos, ¿cierto? Creo que en realidad como por ahí va un poco el asunto de lo que podría lograr algo. O sea, ¿se puede hacer cambio al proyecto sin que eso signifique que el gobierno, digamos, traicione su iniciativa, su espíritu? O sea, eso va a depender de la óptica y la lógica o el prisma que lo mire el Ejecutivo, porque puede ser que el Ejecutivo crea que cualquier sesión del proyecto es desnaturalizar el proyecto. ¿Tú lo ves en esa línea? O sea, yo veo que el ministro Quirós está en esa línea, no los otros ministros. Yo veo que el ministro Quirós, entendiendo que la izquierda, como digo, o las izquierdas no tienen ninguna capacidad de veto en el Congreso, básicamente él quiere echarle para adelante y entiende que en realidad los votos los tiene. Ahí, eso sí, yo veo es que cuál es el rol que ejerce la derecha tradicional o Chile Vamos, si se quiere, de decir, mira, en realidad nosotros necesitamos una cuestión un poco más transversal. No digo que los 50 senadores voten a favor de la reforma. Rodrigo, ¿tú ves esos espacios? Sí, y de hecho durante los últimos días lo hemos sabido. O sea, hay intenciones del propio ministro Quirós de ajustar la invariabilidad tributaria, quizás bajando un punto adicional de la tasa de primera categoría. Se ha hablado también del tema de Sense, que se puede quizás no eliminar la franquicia, pero sí reformarla para aumentar la fiscalización y que sea efectiva. Y por otro lado, también hoy día, durante la mañana, se habló también del crédito fiscal. Se han anunciado algunos cambios en cómo va a funcionar, focalizaron algunos sectores. Y eso también es parte de la discusión y está bien que ocurra. Pero insisto al punto, yo creo que a parte de la izquierda les falta saber cómo funciona, cómo ser oposición en ese caso. Está bien, gobernar durante muchos años al país, pero yo pongo el ejemplo de la reforma educacional de Michelle Bachelet. La derecha también la aprobó, pero la aprobó intentando modificar los aspectos más malos desde el punto de vista de la derecha de ese proyecto. ¿Significa que está contenta con el proyecto? Obviamente que no. Es un proyecto que debe ser modificado profundamente, porque parte del estancamiento educacional es producto de esa reforma. Pero eso no significa que no se pueda entrar a conversar, entrar a arreglar aquellos puntos que son más problemáticos y prestar los votos circunstancialmente. Pero eso tampoco significa que haya un apoyo profundo a esa reforma. Rodrigo Meléndez e Ignacio Dimas están con nosotros aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a hablar de lo que está pasando en el oficialismo, algunos de los coletazos que dejó la acusación constitucional en contra del exministro Grau. Pausa y volvemos de inmediato.
Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, en nuestro espacio Voces del Poder, el panel de conversación de esta mañana junto a Ignacio Imas y Rodrigo Meléndez, que están con nosotros. Vamos a conversar sobre lo que está pasando en las relaciones dentro del oficialismo. Hay harto ahí que mirar en detalle. La acusación constitucional contra el exministro Grau abrió una grieta definitivamente, sobre todo porque parlamentarios de RN, uno de Bópoli, decidieron votar en contra de esta acusación constitucional impulsada principalmente por republicanos. Ignacio, ¿cómo ves tú esas consecuencias que ha dejado y la distancia? Porque no se trata solo de una votación particular, es más bien de una forma de hacer política, decía el diputado Diego Chalper, que quieren refrendar. O sea, la cuestión es claramente de fondo. Esto no es una cuestión meramente de forma, y esto igual se veía venir un poco, porque la discusión es pre-administración Kast en términos de las dos derechas, la nueva derecha, ¿cierto?, de republicana, nacional libertaria, ¿cierto?, social cristiana, versus la derecha tradicional, Chile Vamos si se quiere, en esa lógica de derechita cobarde, ¿cierto?, o la lógica del gran reemplazo que quería el Partido Republicano, sobre todo sobre la UDI. Era evidente que esto en algún momento, esta fricción iba de tanto agua al cántaro, el cántaro se rompe al final del día. Y yo creo que en realidad, como tú dijiste, Sebastián, las grietas se están mostrando dentro del cántaro y todavía no se rompe, pero esto finalmente puede transformarse en una crisis profunda, ¿cierto? De forma, la UDI y RN ya le dijo que no a una lógica de coordinación, pero esto también es resultado de una cuestión y es el rol que el presidente Kast ejerce. Él mismo dijo desde el día 1 de su gobierno que no va a haber una coalición política y eso es un alto riesgo. Y este es el riesgo que se corre cuando no hay una coalición política. Y a mí me llamó la atención que eso no ocurriera. ¿Por qué? Porque esto lo vimos en el gobierno pasado. Esto no es historia nueva, esto no se está innovando. El no generar una coalición para Boric tuvo esta lógica de las dos almas. Esto ya se está demostrando de manera evidente dentro de las derechas y esto es una historia que se está contando y no sabemos cómo va a terminar. Rodrigo. Yo creo que para poder hablar que hay una grieta en la derecha, necesitamos una derecha granítica, que se comporte como un solo todo, y lo cierto es que en la historia de Chile, no solamente en el último año, eso nunca ha sido así. Siempre han habido distintas almas en la derecha, a lo menos una más liberal y otra más conservadora. Hoy día también hay una más nacionalista, otra más libertaria, otra más social cristiana, que no el Partido Social Cristiano, por lo demás. Y por lo tanto, la grieta, no es que haya grieta, es que siempre han habido estos comportamientos distintos entre el sector de la derecha, y esto se ve evidente en una acusación constitucional como la de Grau, pero pensemos cuándo ha funcionado la derecha como un todo, solo todo, digamos. Quizás fue solamente en el caso del rechazo. Para todo lo demás siempre han habido distintas derechas que se van peleando entre ellas. Pero Chile Vamos logró articularse como un conglomerado, por lo menos. Logró articularse, pero es una derecha más conservadora con la liberal, dejando afuera otro tipo de derecha que en su minuto estaba más desactivada. Por lo tanto, uno podía pensar que era toda la derecha, pero lo cierto es que no. Había mucho derecha extra partido por ese lado. Cierto. Pero ni Piñera 2 tuvo una sola derecha granítica, tampoco lo tuvo Piñera 1, y ni siquiera lo tuvo el gobierno militar en su minuto. O sea, esto de que la derecha está dividida, siempre ha sido dividida, así funciona, es su lógica interna. Y lo relevante es que la derecha se une a propósito, creo yo, de tres grandes principios. Uno, la defensa de la dignidad humana. Otro, que existen ciertos derechos comunes a todas las personas que se pueden identificar por la razón, entremos en detalle cuáles son esos derechos. Y otro es un profundo sentimiento antitotalitario, anticolectivo y anticomunista, que son bien parecidos los tres. Eso es lo que une a la derecha, pero todo lo demás es música, digamos. Todo lo demás son diferencias, son peleas, y en este caso creo yo que Diego Chalper lo refleja de una manera muy particular y a mi juicio perjudicial, porque pone antes que la responsabilidad como principio básico de la política y del Estado de Derecho, pone el uso de una institución. En el caso de la acusación. En el caso de la acusación constitucional. Antitotalitario es también decirle al régimen militar, gobierno militar, yo hago el punto ahí nomás porque en realidad, o sea, pues, si es anticomunista está bien, yo lo entiendo, pero antitotalitario como mucho fue autoritario, no totalitario, son dos cosas. No, sin duda, sí, yo cientista político conozco la diferencia, pero mi tema es que ahí, claro, antitotalitario es porque ahí cabe solamente el anticomunismo y es entendible dentro de las derechas. No, pero el fascismo también es totalitario, pero no va a decir que la derecha chilena es fascista. No, claro que no.
pero en algunos casos cae en rasgos que son súper... de la misma manera que la izquierda también pero cae sí, en yo rasgos, no, digamos, sin duda, yo no estoy pero diciendo no que no. O significa sea, que la mayoría a lo mí me sea. da dolor de guata cuando defienden a Cuba o la lógica castrista del Castro en el PC. No, no, o sea, eso es... No hay espacio para eso, pero en realidad el nivel de beligerancia que está pasando en las derechas, yo creo que en realidad ni siquiera en los dos gobiernos del presidente Piñera se vieron. O No es sea, un asunto superficial, dices tú. no, porque el otro día vi una diputada, Javiera Rodríguez, del Partido Republicano, subió un reel acusando al diputado Chalper de que estaba a favor de la violencia del 18 de octubre. Yo podré no coincidir con el diputado Chalper en muchas cosas, pero yo tengo súper claro que el diputado Chalper jamás va a estar en ese lado de la historia. Entonces, la cuestión es muy compleja. Y claro, y quizás es bueno el punto que plantea Ignacio Rodrigo en el sentido de que evidentemente son todos visiones políticas distintas, la desde el Partido Nacional Libertario hasta Evópoli, por decirlo así, o demócratas, en fin. Pero hay un asunto que tiene que ver también con la forma de hacer política, que es lo que está poniendo sobre la mesa de Chalper precisamente, porque él habla derechamente de un matonaje político y otras cosas por el estilo. Lo cierto es que dentro de la derecha, que algo ocurrió durante la izquierda hace un tiempo atrás, digámoslo, es casi un reordenamiento del sistema de los partidos de la derecha. Por lo tanto, tú tienes voces más vociferantes, que son más nuevas, que están recién ingresando dentro de la palestra política, que están intentando tener mayor protagonismo y, lamentablemente, a mi juicio, utilizan una violencia más verbal, una actitud más preponderante quizás de poder hacerse notar frente a los otros liderazgos que han existido durante la derecha durante el último tiempo. No creo que sea la forma, pero ese es el contexto que hay detrás. Ahora, ¿puede tener costos para el gobierno esto? Yo creo que hay que ver si es que el gobierno logra aprobar los proyectos de ley para ver si hay costos o no. La acusación constitucional no fue una idea del gobierno, fue idea del Partido Nacional Libertario con algunos republicanos, y por tanto, si es que prospera o no prospera, no debiera pegarle al gobierno. Lo que le puede pegar al gobierno es si es que hay discolaje, por ejemplo, en la mega reforma, si hay discolaje en los proyectos de educación. Ahí sí podrían haber esas tensiones, pero hasta ahora lo que hemos visto en las votaciones es que cuando son proyectos que va liderando el propio gobierno, la verdad es que la derecha se logra ordenar en torno a él. Pero no erosiona la lógica de, a ver, no coalición, pero cohesión interna, de que en realidad aparezcan liderazgos golpeándose a través de medios de comunicación, a través de redes sociales. Yo creo que eso sí erosiona un poco las bases e incluso cuestiona el liderazgo del presidente Kast. Lamentablemente, yo no creo que eso sea algo positivo. Al contrario, lo mismo me pasaba con el gobierno pasado. No creo que era algo positivo de que en realidad el socialismo democrático de Pro Dignidad anduvieran golpeándose constantemente e incluso de manera pública. Porque al final del día la ciudadanía ve eso y dice, bueno, si esta gente ni siquiera lo respeta al presidente, bueno, ¿qué me queda a mí para respetar al presidente? Sí. Ese es lo complejo al final del día de esto. Yo creo que tienes razón que no es positivo que eso ocurra, y ahí estamos de acuerdo. Pero creo yo que es la forma que opera la derecha. La derecha opera en base a estos distintos grupos, como ya expliqué, pero además en torno a personalidades relativamente fuertes. Por eso es que surgen estas voces más vociferantes. El estilo, por ejemplo, del ministro Poduje es bastante evidente y es quizás el prototipo de un liderazgo de derecha fuerte que va surgiendo en el último tiempo. Y este tipo de liderazgo en la izquierda chilena al menos no es tan así. La izquierda chilena es un poco más ideológica, trata de buscar quién piensa como él, quién lo representa mejor. En cambio, la derecha busca seguir a líderes, busca seguir a personas, y eso es producto también de las peleas que nosotros vemos por la prensa y en el mismo Congreso. Ministro Poduje, que dicho sea de paso, le pegó un refilón ayer al ministro de Hacienda. Hacienda. Ayer en Temuco volvió con eso, así que no suelta un peso, dijo. Era devoto de la Virgen del puño. O sea, exacto. Eso habla bastante mal del liderazgo del presidente Kast, porque no puede ser que ya venimos de un episodio de pelea interna entre el gabinete y volver a este mismo tema. O sea, el presidente Kast no ordena al ministro Poduje. Porque oraba el liderazgo del ministro Quirós. O sea, y orada el liderazgo de quien es finalmente la jefatura superior de estas dos personas. Se supone que ambos son pares. Entonces, el que está arriba es el presidente, y me imagino que alguien le llamará al orden. Pero los conflictos con el ministro de Hacienda siempre han existido. O sea, la tensión entre necesito más recursos y el ministro de Hacienda que tiene que controlar, que su función es no entregar más recursos. Andrade Velasco en su momento. Sí, eso es normal también. Solamente que aquí hay personalidades más fuertes, creo yo. Oye, lo último, y me dicen si es que alcanzamos, es solo una frase, pero una visión, porque el debate viene para largo. Pero desde el Partido Nacional Libertario, y ahora lo respalda el Partido Republicano, van a buscar un indulto para los uniformados condenados en el contexto de hechos de violencia del estallido social.
una frase frente a eso. Triste y lamentable. Creo que no debería hacer espacio ni para los que fueron violentos en este caso, ni para quienes ejercieron una violencia de Estado. Necesario porque el Estado de Chile no estaba preparado y Carabineros de Chile no estaba preparado para poder enfrentar esa situación. Se cometieron errores, pero errores que fueron accidentales al fin y al cabo. Y los carabineros, los pobres uniformados, no son los que tienen que llevar la culpa de eso. Vamos a ver cómo sigue esa discusión. 2 definiciones para cerrar esta conversación junto a Ignacio Imas y Rodrigo Meléndez. Ignacio, gracias por haber venido. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Nos vamos a ir a una pausa, 10 de la mañana con 10 minutos. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato. Imagen, miren qué lindo, en Algarrobo, en el litoral central, cielos despejados, máxima de 18. Los que van a pasar el fin de semana largo en el litoral tendrán un panorama muy, muy amable en contraste con el frío que tenemos acá en Santiago. Pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.